Un feliz Santo Sábado para todos mis hermanos en Cristo Jesús y un feliz Santo Sábado para mis hermanos del mundo entero. Que la paz, la misericordia y el amor de Dios esté con cada uno de nosotros. Ayer nos quedamos, seguimos con el mensaje que todo adventista debe conocer. En el Congreso de la Asociación de 1888. Nos quedamos aquí, en esta parte, y continuamos. Con profundo dolor, Elena de White percibió que no se permitió que el Espíritu de Dios fuera el líder invisible en este Congreso. Su control hubiera eliminado las desavenencias y hubiera llenado a todos con amor divino. Aún después, ella recordaba con dolor este Congreso y escribió: se me ha instruido que la terrible experiencia del Congreso de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes de la historia de los creyentes en la verdad presente. Presente y personal. Luther confesó su opinión al mensaje de la justificación por la fe presentado por Waggoner y John. Él declaró: por diversas razones, que las cuales no necesito referirme aquí, mis simpatías no están con los que presentaban a nuestro pueblo lo que ahora considero como luz. En una de esas charlas matutinas en el Congreso, Elena de White dijo: nunca he estado más alarmada que ahora. Se refería a la oposición de Luther. Se maltrata al Espíritu Santo. Los opositores del mensaje de 1888 en Minneapolis se unieron bajo el liderazgo del presidente de la Asociación General, Luther. Aunque estaba ausente por enfermedad, aún controlaba en forma efectiva la Junta de la Asociación General y dirigía a la mayoría de los ministros en el Congreso. 5 años más tarde, en un artículo publicado en la revista y titulado El mensaje de la justificación por la fe, y a la propuesta de que no discutieran la ley en Gálatas porque Luther no estaba presente. Ella continúa: la mente de un hombre enfermo ha tenido un poder controlador sobre la Junta de la Asociación General y los pastores han sido la sombra y el eco del hermano Luther. Durante demasiado tiempo como para ser saludable y para el bien de la causa, la envidia y los celos y las malas conjeturas han estado trabajando como la levadura hasta que todo el montón parece estar leudado. ¿Por qué esta traición? Nuestra indignación parece tambalear al presentar que delegados al Congreso de la Asociación General
de los adventistas del séptimo día pudieran tratar en forma vergonzosa al Espíritu Santo, insultando e injurarlo y aún crucificar en una forma figurada a Jesús en la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible esto? Como los delegados al Congreso no habían investigado las Escrituras por sí mismos, Elena de White, en un llamamiento a sus corazones, lo había pedido y no habían sido transformados por el mensaje salvador de la Biblia bajo la influencia modeladora. El Espíritu Santo, su intransigencia es bastante comprensible sin un conocimiento personal de los temas de la oposición natural. Era seguir a sus líderes. En primer lugar, entre ellos se encontraba Luther y Uriah Smith, apoyados por Moller y otros. Elena de White escribió que la posición de Luther comunicaba a los delegados mediante telegramas y las largas cartas después de su lecho de enfermo en Battle Creek era la de mantenerse al lado de los viejos hitos, como si el Señor no estuviera presente en el Congreso y no mantuviera su mano sobre la obra, escribió ella. En el mejor de los casos, el cambio es generalmente difícil, doloroso, a veces peligroso. Se incurre en la culpa más fácilmente si algo sale mal en el proceso de cambio. Si ocurre un desastre siguiendo a los pastores viejos y familiares y no otra cosa, la inercia humana misma sugiere que no permanezca en la posición conocida y familiar. Luther y sus seguidores iban a lo seguro al mantenerse del lado de los viejos, de los viejos hitos. Pero la voluntad de Dios era avanzar. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad, la de Cristo, nuestra justicia, sin concertarla con la ley de Gálatas, fue la principal base. De la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Young. ¿Fue un pecado corporativo? ¿Reconoce Dios la culpa colectiva? ¿Toma como responsable por ella a los grupos o cuerpos de personas? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, la Iglesia Adventista, a través de la actitud del comportamiento de un delegado al Congreso de la Asociación General en 1888, en Minneapolis,
cometió un pecado colectivo e incurrió en culpa corporativamente. Si Dios encuentra un pecado y la culpa sí, entonces la apostasía de Israel en el Sinaí al hacer el becerro de oro puede ser ilustración de esto. Éxodo 32. Otro caso al punto sería el rechazo por parte de Israel del gobierno de Dios y el pedido de un rey durante la época de Samuel. Capítulo 1, Samuel 8, versículo 8. Otro ejemplo sería la apostasía de Israel en tiempos de Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 1 y 29. Y la negatividad de Judá bajo el reino de Sedequías, de decir: los consejos de Jeremías, de rendirse a los babilonios en el 586 a.C. Véase, Segunda de Reyes, versículos 25 y 2, Crónica, capítulo 36, versículos 11 y 23, Jeremías, capítulo 21, versículos 1 y 10. Compárese con Jeremías 34. Esta ocasión de aparente pecado colectivo puede ser el rechazo y la crucifixión de Jesús por otra parte de la nación judía. Véase en Mateo capítulo 24, versículos 20 y 25. En todos estos casos, la mayoría actuó contrariamente a la voluntad de Dios. Pero en todas las ocasiones, probablemente hubo individuos que no renunciaron a su fidelidad a Dios en relación con la idolatría en el Sinaí. Elena de White escribió: una enorme multitud en reunión alrededor de su tienda, la de Aarón, para presentarle esta exigencia: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Pero añade: algunos permanecieron fieles a su pacto como Dios, a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Elías que solo él estaba del lado de Dios, pero el Señor le dijo que habían 7,000 personas más en Israel que compartían su lealtad a Dios, aunque en silencio, en forma inconsecutiva y desconocida para él. Véase Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. El Señor borra las transgresiones de quienes a partir de ese momento se arrepintieron con arrepentimiento sincero. Pero cada vez que el mismo Espíritu se despierta en el alma, las obras hechas en esa ocasión se sancionan y los hacedores de ellas son responsables. Ante Dios.
y deben responder por ella ante su trono de juicio. A menos que cada alma se arrepienta de este pecado, en Minneapolis, esa independencia no santificaba que está insultando al Espíritu de Dios. Caminarán en tiniebla, quitaré el candelabro de ese lugar, a menos que se arrepientan y se conviertan, para que los pueda sanar. De lo contrario, es evidente que cualquiera que haya sido el pecado, cometido en el Congreso de Minneapolis, no fue colectivo, sino personal e individual a la vista de Dios. Los individuos eran responsables por sus pecados de rechazar el mensaje de justificación de Dios y su justicia por la fe. Como individuos debían arrepentirse para recibir el perdón de sus pecados y quitar la culpa de ser restaurados al favor de Dios. Consecuencias del Congreso. En la charla con los pastores durante el Congreso Elena de White, si los ministros no reciben la luz, quiero darle al pueblo una oportunidad. Quizás ellos quieran recibirla. Este plan se implementó cuando John y Elena de White se unieron en una serie de charlas acerca de Cristo, nuestra justicia, en enero de 1889 en Lancaster. Al informar acerca de estas reuniones, en la revista Elena de White dijo a la gente: acepto el mensaje con gozo. El testimonio general de los asistentes fue que había obtenido una experiencia más allá de lo que había conocido antes. Testificaron de gozo porque Cristo había perdonado sus pecados. Sus corazones estaban llenos de gratitud y alabanzas a Dios. Había dulce paz en sus almas. En el Congreso Anual de Kazán, mayo, Elena de White nuevamente se une a John, secretario de la Asociación General de la Recepción del Mensaje de 1888, no fue aquí tan espontánea como había sido en Lancaster en su informe en la revista. Elena de White hizo notar que poderosos instrumentos estaban obrando en oposición a quienes habían sido enviados como mensajeros de Dios. Imploró a Dios por su gracia y antes que la reunión concluyera observó con gozo que la luz la gracia salvadora de Dios había brillado. Mensaje de 1888. El apoyo de Uriah Smith al mensaje de 1888 no fue completo ni sincero. Vaciló su biografía. Dice que a pesar del arrepentimiento, Smith, y la confesión de su actitud equivocada y su posición contraria en el Congreso de Minneapolis,
todavía tenía la misma opinión. La incapacidad de Smith era unirse sinceramente a la predicación de la justificación por la fe y de Cristo, nuestra justicia. Ocasionó mucho dolor a Elena de White. En septiembre de 1892, ella le escribió desde Australia: no puedo imaginarme cuánto me duele ver que alguno de nuestros hermanos toma un camino que yo sé que no es agradable a Dios. El mismo espíritu que se manifestó en el pasado se manifiesta en toda oportunidad posible. Por esto, pero esto no es por impulso del Espíritu de Dios. Usted ha perdido una rica y poderosa experiencia, y esa pérdida resultante de rechazar los preciosos tesoros de la verdad que se le ha presentado es para usted aún una pérdida. Usted no está donde Dios quiere que estuviera. Las muchas y confusas ideas en relación con la justicia de Cristo y la justificación por la fe son el resultado de la posición que usted ha tomado hacia los hombres y hacia el mensaje enviado por Dios. La justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas que deben presentarse a un mundo moribundo. Oh, si abriera su corazón a Jesús, la voz de Jesús, el gran otorgador de tesoros celestiales, lo está llamando. La vacilación de Smith hizo que el mensaje de 1888 perdiera ímpetu e impacto. Pero aún en su ausencia de pecado y culpa corporativos, habrá algo que nuestra iglesia debiera hacer en relación con este vergonzoso comportamiento en el Congreso de 1888 en Minneapolis. Si como miembros actuales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día somos responsables por la continua presentación errónea del Congreso de la Asociación General de 1888 y de sus resultados, la historia moldea tanto a una nación nuestra responsabilidad actual. El pecado y la culpa, así como también comunión con Dios, son personales y no corporativos. Por lo tanto, la Iglesia Adventista colectivo ni incurrió en culpabilidad corporativa con el Congreso de la Asociación General en Minneapolis en 1888. Pero muchos individuos no aceptaron en verdad positivamente, se opusieron al mensaje de la justificación por la fe.
Gente se ha dicho que no importa quién escriba las leyes de la nación, pero sí importa quién escribe la historia de una nación modela y da forma mayormente a la filosofía, a las experiencias y al desarrollo de las generaciones futuras. Las leyes de la nación y aún la interpretación de su constitución no son los reflejos de un mundo de pesar colectivo de un filosofía, de manera la historia de un movimiento o de una iglesia la modela y le da forma. Conformismo, conversión. Todos los asistentes al Congreso de la Asociación General en Minneapolis eran adventistas de buena reputación. Muchos eran representados. Dirigentes de la iglesia conocían y aceptaban el mensaje de Dios. Para nuestro tiempo creían en la justificación por la fe y participaban el estilo de vida adventista. En la parábola de Jesús acerca del hijo pródigo, que podía llamarse más correctamente la parábola de los dos hijos perdidos. El hijo mayor vivía en vida honorable y respetable, probablemente en su comunidad y en su sinagoga. Se consideraba como un modelo de virtud. Había permanecido en su hogar fielmente, había ayudado a su padre a cuidar el campo de los negocios. Su hermano menor, por otro lado, era un perdido conocido. Se había escapado de un buen hogar, había despilfarrado su herencia. El hijo mayor había hecho lo correcto, parecía un hijo perfecto, pero él también, a pesar de su devoción, tanto al trabajo como a las normas de la familia, estaba tan alineado del corazón y del pensamiento de sus padres, como lo había estado su hermano. Su falta de simpatía o de verdad, compañerismo con su padre no era conocido. No se detectó hasta que rehusó unirse a la fiesta de bienvenida para su hermano errante y respondió: su padre diciendo: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca. Lucas capítulo 15, versículo 29. Dios habla hoy. El desafío de 1888 para nosotros puede resultarnos fácil 100 años más tarde. Condenar a nuestros antecesores espirituales por no aceptar gozosamente el reanimador mensaje de Cristo. Nuestra justicia que les presentaron John y Waggoner en el Congreso de Minneapolis, los opositores
al mensaje, objetaron que Waggoner y Young no presentaban nada nuevo. Técnicamente estaban en lo cierto al afirmar que los adventistas del séptimo día ya no conocían y que poseían la justicia de Cristo por medio de su gracia. Muchos también habían enseñado estas verdades salvadoras a otros. En teoría, cada miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día desde su conocimiento ha aceptado y creído en la salvación por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Como cristianos evangélicos, los adventistas del 1888 no encontraban dificultades que nosotros hoy en día en suscribir mentalmente. Esta verdad fundamental de la salvación, nosotros al igual que ellos, la aceptamos de corazón, por lo menos en teoría. La dificultad no radica en la capacitación intelectual, en la aceptación de la justificación por la fe. Esto es poco menos que asintomático entre los adventistas del séptimo día. Más bien consiste en dificultad de nutrir y mantener viva esta experiencia en el pensar y actuar diario. En su libro original, Historias Adventistas, apropiadamente observa, es fácil de profesar, pero evasivo en su aplicación. Al igual que Sion en Betania, todos los asistentes al Congreso de Minneapolis veían a Jesús como su amigo. Al igual que Simón, disfrutaban de la compañía de sus seguidores, pero la salvación no surge de una amistad, cual con Jesús no brotan como resultado de disfrutar de su compañía social. Simón disfrutó ambas, pero ninguna le garantizó la justicia. La justicia de Cristo y el don de salvación. Mis queridos hermanos, es muy triste, pero en este Congreso de 1888, también ocurrió una apostasía contra el Espíritu Santo. Yo quedo perpleja, porque se está repitiendo la historia, el conflicto, la apostasía. Hoy estamos viviendo la gran apostasía, quieran reconocerlo o no. En ese congreso hace muchos años, el Espíritu Santo fue burlado y traicionado por algunos. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en oración, perseverando
en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador personal y nuestro gran sumo sacerdote. Que Dios les bendiga grandemente en este sábado y que nos ayude con su Espíritu Santo a mantenernos firmes hasta el final. Amén. Feliz sábado.